Día tras día, el pasado confirma el presente. Un día como hoy. 19 de diciembre, 1935. Nace Luis Landricina. 1973. Se pone a funcionar la primera turbina del complejo hidroeléctrico El Chocón. 2001. Se inician el Gran Cacerolazo y Marcha a la Rosada. Día tras día. Fueron las efemérides del día de hoy. Hasta mañana. El Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján presenta Cuentos Tocayos del padre Mamerto Menapace, interpretado por Adolfo Duncan. Visión positiva. Luego de la trágica noche de Cancha Rayada, San Martín se encontró con su ejército dispersado y con el enemigo pisándole los talones. Su seguridad había quedado en Santiago de Chile, donde estaban sus amigos y su artillería. Pero, ¿cómo llegar hasta allá con sus tropas dispersas? Si nuestro general se hubiera quedado mirando lo que se había perdido, podría haberse desesperado. Pero no era hombre para eso. Pronto se percató que uno de sus generales, don Gregorio Las Heras, esa noche, previendo lo que sucedería, no dejó acampar a su regimiento y con ello logró mantenerlo intacto. Haciendo pie en aquello que le quedaba sano, San Martín emprendió la retirada, reorganizando sus fuerzas hasta llegar a la capital chilena para ofrecer allí, en los Cerrillos de Maipú, la batalla definitiva con la que sellaría la libertad del país hermano. Sin llegar a la magnitud de este gesto genial, muchas veces en la vida lo que nos salva es que no quedamos a llorar la puesta del sol, porque con ello no perderíamos el ver las estrellas. Sin negar lo que hemos perdido, debemos aprovechar lo que nos queda sano y poner allí lo mejor de nuestras energías para reconstruir el futuro. Es lo que hace la naturaleza al final del invierno cuando apuesta a la primavera. Dos caminantes, que en el grupo se llamaban impropiamente crotos, se habían aprovisionado cada uno con sendas botellas de vino, a las que habían previamente hecho destapar para consumirlas en alguna acampada. Como ya venían bastante adobados de su estancia en el boliche, trataban de apoyarse el uno en el otro para sostenerse en su tambaleante caminar. Pero esa seguridad que el compañero daba a su amigo fue precisamente lo que produjo el desastre cuando uno de ellos resbaló y se fue de lomo al suelo. En la caída arrastró a su colega y ambos fueron a parar a la cuneta. Mientras trataban de incorporarse pesadamente, se percataron de que los envases que llevaban se estaban volcando, y cada uno trató de salvar lo suyo. A la luz de la luna, ambos levantaron sus botellas para constatar lo sucedido. Y mientras el primero maldecía y se lamentaba diciendo: «¡Se me ha volcado la mitad del vino! ¡Mirá! ¡Solo me quedó la mitad!», el otro expresaba su alegría agradeciendo a su buena estrella. «Yo, en cambio, tuve suerte. Salvé la mitad de la botella». Agradecemos a la editora Patria Grande. www.editorapatriagrande.com. Luján, al 1515. Para intenciones o comentarios, mándenos un mensaje de texto. En su celular escriban la palabra Luján. Deje un espacio, escriba su mensaje y envíelo al 1515.
Desde el año 2005 ponemos cuerpo y alma para ayudar de forma continua a las comunidades carenciadas del sudeste del Chaco. Porque todavía hay mucho por hacer, necesitamos que vos también pongas cuerpo y alma para lograr que se multipliquen las oportunidades de todos. Entra a www.cuerpoyalma.org.ar. Cuerpo y alma. Hay mucho por hacer. Continuamos con el segundo bloque de la edición extra de La Voz del Cóndor Malvinense. Bueno, María Alejandra ya tuvo que retirarse por obligaciones profesionales y continuamos aquí con Horacio Richardelli desde su casa conduciendo el programa. Adelante, Horacio. Bueno, te dejaron sola ahí, parece, María Alejandra. Un ratito me quedo sola, sí, así es. Bueno, bueno, mira, quiero comentar algo que todavía no se dimensionó como corresponde. Si bien ha tenido mucha difusión, este acuerdo que ayer llevaron a cabo el presidente Barack Obama, junto con Raúl Castro, que es el presidente de Cuba. Este hecho histórico en la cual después vamos a hacer unos parrafitos, el artífice de esto fue el Papa Francisco, ¿no es cierto? Y lo reconocieron los dos. O sea, acá no hay intermediario. Hace no sé cuántos meses que venían trabajando a través de la diplomacia de algunos países como Canadá, Cuba, Estados Unidos, y venían trabajando. Ahora, yo voy a despojarme de toda ideología en esto, porque yo sí digo que los ideologismos son malos, porque son deformaciones de las ideas, de las realidades, ¿no es cierto?, que viven los pueblos, y no me caso ni me embarco, como dicen, con ninguno. Claro. Pero fríamente esto es un acuerdo que yo creo que, no sé si te acordás unos años atrás, en unos programas, los primeros que empezamos, que teníamos allá por la radio en Lanús, hablamos una vez del viaje de Juan Pablo II a Cuba. Así es. Que sí, previamente había toda una, digamos, una diplomacia también vaticana, que había tenido que ir Fidel Castro, que estaba a cargo de Cuba en ese momento como presidente, había ido al Vaticano, ¿se acuerdan? Inclusive no fue con el uniforme de guerrillero, fue con traje civil porque le impusieron, y que había sacado una foto, no me lo olvido más, debajo de lo que era, ¿no es cierto?, los frescos más famosos, que son los de la creación, esos frescos que están en el Vaticano, sí, y en la cual está el dedo de Dios, ¿no es cierto?, apuntando, y justo abajo está él, Fidel Castro, y de civil. Y yo dije, y lo consulté después con algunos vaticanistas, conocedores, viejos, obispos, lamentablemente uno ya fallecido, eso tenía un significado. Y sí, efectivamente, y ahí empieza. Y luego va Juan Pablo II a Cuba, ¿te acuerdas el viaje que hizo? Pero dijo algo que también me quedó muy claro en la memoria. Y dijo, no vamos a permitir que con Cuba pase lo mismo que con Polonia. Lo dijo clarito, dice, porque Cuba es la puerta de América de yo, bla, y ahí se mandó todo esto. Me acuerdo textualmente cómo Juan Pablo II habló del tema histórico. Ahora vos fíjate los años que lleva todo esto, ¿no? Por eso el Papa Francisco le tocó el mérito, pero inconmensurable. Yo creo que de esta, inclusive, si no lo nombran el Premio Nobel de la Paz, ya que Obama tiene el Premio Nobel de la Paz antes de haber ascendido sin haber hecho nada. Política, claro. Yo creo que el Papa Francisco ya es merecedor y ya lo están proponiendo. El Premio Nobel de la Paz, yo creo que lo tiene merecido. Quiero agregar otra cosa, que el Papa Juan Pablo II, nuestro amado San Juan Pablo II,
polaco de nacimiento, al que le dolía la patria tanto, porque, bueno, no podía haber tanta injusticia, él había sido perseguido, incluso encarcelado, durante un breve tiempo, por suerte. Tuvo que estudiar en el seminario a escondidas prácticamente, porque estaba todo vigilado por el régimen prosoviético que gobernaba Polonia. Y él justamente llegó a La Habana. Lo primero que hacía cuando él llegaba a un país que pisaba por primera vez era besar el suelo. Como ya estaba un poco viejito, le trajeron tierra de Cuba para que le diera un beso. Pero apenas abre su discurso ahí en el aeropuerto internacional de La Habana, el aeropuerto internacional José Martí, dijo que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Luego de distintas reuniones y encuentros que tuvo con la élite gobernante de Cuba, es decir, los Castro y su Consejo de Ministros, dio un paseo por la ciudad en el Papamóvil y culminó con la celebración de la misa, de la Santa Misa, por primera vez en casi 50 años en la Plaza de la Revolución. No quedó todo ahí, pues estaba llena la plaza, colmada de gente. Dicen que fue una orden de Fidel Castro de que tenían que ir todos. Yo creo que muchos fueron porque realmente lo sentían, consideraron que era un deber espiritual estar allí a la misa del Santo Padre. Y llegó el momento de la misa, de celebrar la paz, y como el saludo de la paz es universal, se acercó y le dio el abrazo de la paz a Fidel y a Raúl Castro. A todo esto, ¿por qué hago todo este relato? Porque mucho se criticó al Papa Francisco por la gente que recibió, mucho se criticó por las vinculaciones que hizo con algunos políticos no santos y no muy agradables para todos nosotros, sobre todo para estas latitudes. Y porque, bueno, creo que recibió algunos gobernantes que no gozan de mucha simpatía en el mundo. Y yo recuerdo que nadie, por eso, por esa visita del Papa Juan Pablo II, dijo que Juan Pablo II era comunista, ni que se había hecho amigo de los Castro, ni de nada por el estilo. Simplemente el Papa Juan Pablo fue en misión de paz, y a lograr destrabar ese tremendo nudo gordiano, voy a hacer algo metafórico, ¿no? Que es Cuba. Cuba tiene un sistema desde hace más de 50 años, es más, tiene exactamente 55 años, porque yo estaba en la panza de mi mamá a punto de nacer cuando la Revolución Cubana. El 1 de enero de 1959 entran Fidel Castro y toda su comitiva triunfantes en la ciudad de La Habana, y el día 10 de enero yo asomaba mi cara al mundo. Así que mi mamá dice, yo no me olvido más de todo eso, porque yo estaba a punto de dar a luz y fue una noticia bomba realmente. Al principio parecía que era la liberación de Cuba, que venía esta gente, la revolución verde oliva le llamaron, pero resulta que no era ni tan verde oliva, ni era, más bien era roja. Un par de años después, es como quien dice, mostró la hilacha definitivamente declarándose marxista-leninista. Fidel Castro fue educado en colegio de curas, fue educado en colegio marista allá en La Habana. Él no viene de una familia pobre. Jesuita, perdón. Y no viene de una familia pobre, precisamente, todo lo contrario. Y ¿a qué voy? Los papas tienen una misión que trasciende más allá, porque muchos dicen, ¿por qué se mete en política Francisco? Francisco puede hacer declaraciones políticas, puede hacer visitas de tipo político, porque además de ser el jefe de Estado, de ser el jefe espiritual de los 1.000 y pico de millones de católicos que hay en el mundo, es un jefe de Estado, y como jefe de Estado tiene derecho, tiene la potestad de hacer declaraciones políticas y gestiones de tipo político. Entonces, también lo hizo el pobrecito Benedicto XVI intentando
porque hubo un cambio a partir de la visita de Juan Pablo II. Durante mucho tiempo, varios años, en Cuba se empezó a abrir la posibilidad de, por ejemplo, tener pequeños negocios propios. Y se empezaron a otorgar algunas libertades. Ellos le llamaban el periodo especial, porque estaban realmente económicamente muy mal. Estaban realmente mal, no tenían comida prácticamente en Cuba. Y en esto voy a hacer crítica, pero bueno, entiendo que los cubanos o el gobierno de Cuba se inclinan o se arriman a quien, digamos, les muestra generosidad y simpatía y cariño, como fue el caso de Hugo Chávez. Con la entrada de Hugo Chávez y el petróleo venezolano, ocurre que, digamos, vuelven para atrás unas cuantas cosas. Benedicto XVI viaja a Cuba, tiene una estadía muy breve, creo que llega, no sé si llega hasta 48 horas, intenta destrabar de que vuelva, digamos, a aflojarse un poco el régimen respecto de presos políticos, respecto de también otorgar libertades individuales, pero con cosas simples y elementales como es tener un kiosco, por ejemplo, o tener una pequeña tienda. Y en ese momento se encontró con una pared, porque, bueno, claro, gracias a la ayuda y al financiamiento y al intercambio muy fuerte que empezó con Venezuela, ellos vieron que podían continuar con su revolución, entre comillas. Y bueno, ahora resulta que las cosas han cambiado. Hugo Chávez, guste o no guste, tenía una formación y tenía visión, no sé si de estadista, pero era un hombre muy inteligente y sabía, digamos, tenía cintura política, sabía llevar la relación interpaíses, digamos así. Cosa que no puede o no sabe, no le falta capacidad con Nicolás Maduro, no se entienden con él y hay una serie de variantes en lo que es precio internacional del petróleo, commodities y otras cosas que están perjudicando. Lamentablemente, debo decir con todo el dolor del alma, porque es un país al que quiero mucho, Venezuela está prácticamente al borde del default, parece mentira, pero es un país que teniendo un lago de petróleo abajo, donde tiene reservas como para 100 años, se esté al borde de entrar en default por mala administración, por un despilfarro, por un montón de cosas que ocurrieron ahí en Venezuela. Ya incluso empezó en tiempos de Hugo Chávez y bueno, se potenciaron ya con Nicolás Maduro. ¿Qué pasa? Los Castro están viendo que otra cosa está pasando, que es el tiempo. La vida se les va a ambos son octogenarios, saben que mucho tiempo más no van a estar en este mundo y han reconocido, por supuesto no abiertamente, que su revolución, entre comillas, fue un fracaso, porque no les llevó a mejor calidad de vida a los cubanos, ni tampoco mejoró siquiera la infraestructura de la isla. Así que el acercamiento, yo celebro el acercamiento con... Sí, no, justamente como hay muchas, digamos, está bien, palabrería de todo el mundo, interpretaciones, todos los grandes, digamos, políticos del mundo, de Europa, todos dicen que bárbaro, que esto, pero yo lo que quiero es comentar qué significa este acuerdo y el qué y el cómo, claro, cómo se va a operar, ¿no es cierto? Y bueno, este acercamiento, este es el término correcto, yo mirando varios diarios y escuchando, este acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, el principal punto de acuerdo es el intercambio, escuchen esto porque esto es importante, es el intercambio de espías, que esto era lo que no se ponían de hace años de acuerdo, claro, porque Cuba dejó libre a un espía que llevaba encarcelado 20 años y como contrapartida Estados Unidos liberó a los 3 últimos agentes de los 5 que formaban parte de una red de espionaje en Miami. Pero este es el punto principal, aunque parezca mentira, del acuerdo. Pero digamos, es el nudo gordiano, donde por ahí se destraba, porque esto, leyendo la prensa del Vaticano y leyendo otras cosas, evidentemente era lo que trababa ese acercamiento. O sea, esto hay que tenerlo bien en claro. Sí. ¿Y qué
cambia ahora en las relaciones entre estas naciones, entre Cuba y Estados Unidos, y por supuesto aspiran a una, porque así son los términos y lo manifestaron, aspiran a una normalización de sus relaciones diplomáticas, o sea, segunda instancia, normalizar las relaciones diplomáticas. ¿Y esto qué implica? Implica encuentros de alto nivel, acuerdos en asuntos bilaterales o la participación conjunta en cumbres internacionales. Washington va a abrir una embajada en La Habana, donde hoy solo tiene una oficina de intereses, y Estados Unidos revisará la clasificación de la isla desde 1982 como estado que patrocina el terrorismo. ¿Sí? Otro de los puntos, se levanta lo que primero uno pregunta, y que esto es para hablar muchísimo también, el famoso embargo impuesto en 1960, porque vamos a ser claros, como siempre lo hemos dicho, como consecuencia del manejo, ¿no es cierto?, capitalista, inhumano también, de las grandes potencias, en este caso Estados Unidos, que lleva la delantera, hizo de Cuba en su momento un gran, digamos, prostíbulo, sí, porque estos no son exentos de la responsabilidad. Por supuesto. ¿No es cierto? Hicieron un gran prostíbulo de casas de juego, de contrabando, de droga, que ya se empezaba, ¿no es cierto? Y bueno, y es cierto también que Fidel Castro adoptó y obtuvo el apoyo de Estados Unidos para esa revolución, y le vendió de que iba a ser una revolución nacionalista, ¿no es cierto? Verde oliva, por eso decía y verde luego, oliva. cuando vio que estaba, digamos, solo en el mundo, porque esto también pasó, y bueno, se volcó a la Unión Soviética, la ex Unión Soviética. Pero volviendo, se le va a si me levantar permitís el una embargo. cosita. La Unión Soviética... Perdón, termino, porque si no se me va la idea. Dale. ¿Se va a levantar el embargo impuesto en 1960? No. Solamente el Congreso norteamericano, acá viene una de las trabas, el Congreso norteamericano puede hacerlo, y Obama puede aligerar parcialmente la aplicación de los embargos y llegar no muy lejos como pueda. ¿Por qué? Porque el Congreso norteamericano, la amplia mayoría, y a partir de los próximos meses va a ser republicano. Exacto. y ya le están apuntando los cañones. Ahora, ¿qué tipos de intercambios es posible dentro de esta limitación del Congreso? Y por ahí permite la exportación de materiales, construcción, equipos para empresas, el restituir, aunque parezca mentira, cuando vos recién decía del kiosco, bueno, el kiosco es el restaurante, las peluquerías, las herramientas agrícolas, o sea, conseguir también que este sector privado, dentro de la economía socialista planificada de Cuba, funcione, como ha pasado en otras naciones que fueron comunistas y que quedaron devastadas, ¿no es cierto?, por esa planificación socialista. Y yo creo que, y acá el último punto es, lo que sí van a utilizar mucho son los viajes turísticos, que todavía siguen prohibidos, ojo, pero van a permitir, porque hay muchos residentes cubanos en Estados Unidos, tienen familiares, le envían dinero en dólares. La famosa remesa. Exacto. Entonces, yo creo que esto, y por último, ¿qué cambia para los cubanos? Y por ahí van a tener un mejor acceso a muchos de los mercados, venta de todo lo que es la última tecnología, porque ya están los empresarios norteamericanos, están, si bien, repito, el Congreso es de manejo republicano, pero como dijo alguien, los negocios son los negocios.
Es cierto. Y cuando ahí hay plata de por medio y pueden tener aperturas agrícolas, Estados Unidos, agrícolas, industriales y de servicio, y bueno, yo creo que se va a ir destrabando de a poco. Ahora el tema y la pregunta es, esto ya dejar el sistema de planificación socialista de lado. ¿Cómo queda? Vos hablaste de Venezuela. ¿Cómo queda Venezuela en esto? ¿Sabía Venezuela o el presidente venezolano de No, estos no pasos? creo que haya sabido, o bien lo tomaron por sorpresa, porque no, hasta la fecha no ha hecho declaraciones al respecto. Lo único que tibiamente dio a entender que como que lo ponía contento, pero bueno, lo tomaron un poco por sorpresa. De alguna manera también los analistas políticos venezolanos dicen le están soltando la mano los Castro a Maduro, porque hay que entender que hay una parte de inteligencia y logística que Cuba le provee a Venezuela ya desde tiempos de Hugo Chávez. Es como que ahora están soltando la mano, que están digamos, nos vamos alejando. Han hecho ahí un dibujante muy famoso allá en Venezuela, que vendría a ser como Nick acá en la Argentina, hace todos chistes políticos, pero en caricatura, y aparece Raúl Castro saltando del botecito de Venezuela donde va Maduro, hacia un bote donde Obama le está estirando la mano y le dice Castro le dice a Maduro, seguí para adelante que vas bien, y lo que hay más adelante es una catarata, así una cascada donde se va a caer, como diciendo, le estoy soltando la mano que se vaya, que se caiga. No sé, es decir, estas son todas especulaciones. Sí, porque, sí, son especulaciones, pero lo concreto y real, el hecho es que esto va a ser histórico. Esto es como la caída del muro de Berlín, te lo digo. Y sí. Es como la caída después de la ex Unión de República Soviética Socialista. Y es el fracaso. Ahora, la conclusión en la Argentina. Ojo, recién cuando hablábamos, los bloqueos, y la Argentina lo sufrió en la Guerra de Malvinas, y lo sufrió en muchas oportunidades, ¿no es cierto?, durante la Segunda Guerra Mundial también. Exacto. Cuando vino un hábil estadista como fue el general Perón, lo aprovechó para industrializar y demás. Pero el bloqueo, digamos, a una nación, yo creo que es criminal también. Es decir, no es para voltear un gobierno, porque hay millones de personas que tienen que vivir, tienen que comer, tienen que se enferman, necesitan, digamos, viste, y más viendo lo que es en este caso Cuba, que la única producción que tenía y se le vino abajo también era el azúcar, y que las grandes cantidades mayores las compraba la Unión Soviética, y a veces sin necesidad para mantenerle el precio y para un montón de cosas. Y bueno, evidentemente, digamos, resistió eso también. Algo que yo considero que los bloqueos económicos no están para perjudicar. Es decir, entiendo que el bloqueo lo hacen a través del pueblo, para que el pueblo presione a su gobierno. Claro, bueno. Pero se equivocan, porque llevan a la miseria y al hambre, ¿no es cierto?, a muchos millones de seres humanos, ¿no es cierto? Esto, ya que hablan siempre los derechos humanos y demás, yo creo que esto tendría que ser en la Corte Internacional de Justicia o en el ámbito, no sé, las Naciones Unidas, donde corresponda, tendría que proponerse que se elimine del tratamiento internacional el bloqueo a los pueblos, porque en realidad así pasó. Nosotros tuvimos un gran hombre, siempre lo digo, desconocido para la mayoría de los argentinos, Luis María Drago, el doctor Luis María Drago, que es justamente autor de la doctrina Drago, cuando fueron a Venezuela a cobrarse una deuda compulsivamente varias naciones, ¿no es cierto?, con sus cañones y sus barcos y demás. Y bueno, ahí tenemos ya un orden jurídico que se puede utilizar
para decir en el mundo basta, se acabó, esos procedimientos no son para derrocar gobierno, es más de una vez, los favorecen, como fue este caso. Claro, bueno, Los favorece. quería agregar una cosita, viniendo más en el tiempo, en la línea de tiempo, cuando irrumpe Hugo Chávez en la escena internacional, porque hay que decir que dejó un sello, dejó su marca, porque tenía su genio y figura hasta la sepultura, dicen, ¿no? Y cuando va a las Naciones Unidas y sube a ese podio, ahí al púlpito y habla y dice, aquí huele a azufre, estuvo el demonio, y lo insulta a Bush. En un momento se consultaron si Bush iba a tomar algún tipo de medida contra Venezuela por todo este tipo de embates y esta, digamos, confrontación. Y dicen que George Bush dijo, no vamos a bloquear a Venezuela, no le vamos a hacer ningún tipo de bloqueo, dijo, porque no vamos a cometer el mismo error que cometimos con Cuba. Es que alguien que medianamente sea inteligente, estadista, y más de Estados Unidos, si bien le fijan las políticas a los presidentes, le dan, el libreto escrito, y a más de uno en el mundo también, y en la Argentina ya hemos tenido, y bueno, yo creo que justamente lo que favorece lo fortalece, lo fortalece, y fue lo que pasó. Pero aparte de eso, yo los otros días creo que lo leíamos, el informe de la guerra de Malvinas, que estaban grabados y que medio se conoció en parte, el diálogo que tuvo Galtieri con Fidel Castro en la guerra de Malvinas, en la cual estaban decididos a apoyar, y le dijo, ¿qué necesita? Lo que necesite lo enviamos. Claro. Entonces, a ver si queda claro, y por favor, el que me conoce o el que no me conoce no me van a tildar no, porque sería una locura que me tilden de procubano. No, para sé. Nada. Pero estas son las Estamos más realidades. antípodas. Claro, lo que llamaban los alemanes la realpolitik. La realpolitik. O sea, la política de la realidad. Claro. Y bueno, otros que dijeron ser amigos de la Argentina y muy cercanos nos traicionaban. No sé si queda claro. Claro, no sé. Entonces, hay un lema más antiguo, antes de Cristo, que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Exacto. Vamos a ser claros. Sí. Por eso yo creo que es auspicioso, Dios quiera, que de a poco empiecen a haber las libertades que tienen que haber. Exacto. ¿No es cierto? Pero no las libertades impuestas por Estados Unidos, no. Las libertades normalmente son duraderas y perduran en el tiempo, ¿no es cierto? Cuando vienen de la misma organización de las naciones afectadas y no impuestas. Mira lo que pasó en Irak, mira lo que pasó en Afganistán, mira lo que pasó y lo que está pasando en Siria, en Libia, que lo quieren derrocar, ¿no es cierto? Y están haciendo todo, y se les filtró organizaciones terroristas que ellos mismos alimentaron. Claro. Occidente, digo, ¿no? Sí, en Libia también pasó con Gaddafi, que es decir, Argentina tenía una deuda, digamos, de honor con Gaddafi, porque fue uno de los países también que asistió, digamos, y dio un apoyo sincero a la Argentina durante la guerra de Malvinas. A mí, personalmente, no me simpatizaba Gaddafi, mucho menos su régimen, pero bueno, el agradecimiento en esa parte, en esa faz de dar apoyo ante una causa que es justa. Sí, pero también cabe recordar que Gaddafi fue recibido por Obama, por el expresidente Nicolás Sarkozy, que le compraba petróleo y le pagaba el contado. El ex premier italiano Silvio Berlusconi era un asiduo visitante de, ¿cómo es que se llama? Trípoli, la capital de Libia, y recibido en el Palacio de Gobierno por el coronel Gaddafi. O sea, acá había toda una gran hipocresía al respecto.
Después terminó siendo el tirano, los rebeldes lo mataron, lo asesinaron, porque murió asesinado Gaddafi. Si bien es cierto que era un régimen duro, autoritario, que muchos libios tuvieron que irse a vivir a Italia. Cabe recordar que Libia fue una colonia de Italia durante muchos años. Se fueron a vivir a Italia, el sur de Italia. Y bueno, es verdad, pero resulta que antes, cuando hacían negocio y las cosas estaban, digamos, bien, entre comillas, y cuando el petróleo de Gaddafi pagaba todo sin ningún tipo de problema, nadie miraba qué tipo de gobierno tenía y que, por ejemplo, que Libia no tenía una constitución, un montón de cosas. Y que instauraron, ahora no se sabe, es más, no se sabe, hoy día no se sabe quién gobierna Libia, porque es una serie de tribus, digamos. Por eso dejan devastadas las naciones, ¿no es cierto? Y independientemente de quién sea la figura, de las situaciones, pero en vez de mejorar, ¿no es cierto?, la empeora. Y repito, y siempre, ¿quiénes pagan los platos rotos? El pueblo, la gente, el ciudadano indefenso, los niños, los ancianos, ¿no es cierto? ¿Y para imponer qué? Para imponer algo que de antemano está siendo rechazado, porque también lo rechazan. Bueno, por eso digo, mientras no dejen esa política del garrote, ¿sí? Bien. Sí. Va a haber estados como Cuba, va a haber estados como Libia, y si no encima no son tratadas con el nivel de igualdad jurídica que tienen que tener las naciones internacionalmente, así sea, digamos, el país más pobre del universo, no da derechos eso a que pasen por encima y hagan lo que quieran. Exacto. Esta es la otra, ¿no? Horacio, yo lo que quería agregar hoy, que justo te interrumpí en la mitad, te pido disculpas, era cuando viene el periodo de, digamos, que se alían con la Unión Soviética. Esto no lo inventé yo no tengo es decir, esa sapiencia, ¿no? Pero muchos analistas internacionales, al caer el muro de Berlín, dijeron cuánta mezquindad hubo de parte de los rusos, digamos, o los soviéticos en ese entonces, para con Cuba, porque hay que decir una cosa, más allá de todo, el régimen comunista de la Unión Soviética tenía muchos adelantos tecnológicos, muy buena medicina, industria farmacéutica, es decir, es un país muy grande y con muchos recursos y muchas riquezas, Rusia, ¿no? Pero cuánta mezquindad, porque Cuba nunca dejó de ser pobre, y pobre de paupérrimo, es una isla que nunca dejó de ser pobre. ¿Cómo puede ser que, habiendo tenido el protectorado de la que fuera en aquella época la segunda potencia mundial, no le dieron siquiera una mejor calidad de vida a esos habitantes? Fue realmente, fue atroz. Lo que pasa es que no le podían dar lo que no le podían dar a su pueblo tampoco. No, pero es que fracasó el comunismo. Lo que pasa es que también decían, el ruso promedio, digamos, el soviético promedio, vivía muchísimo mejor que un cubano. Porque con la clase dirigente. No, incluso había... O sea, el millón y pico de dirigentes. Está bien, también los dirigentes de Cuba tienen acceso a muchas cosas que el resto del pueblo no tiene. Pero yo veo en eso, por lo menos, hallo razón a lo que yo leí, que les dieron muy poco, fueron nada más que para tener ahí una especie de enclave en las Antillas, contraponiéndose en el marco de la Guerra Fría. Creo que no fue mucho más, no fue ni para protegerlos, ni para siquiera ayudarlos demasiado. No, yo creo que no, los maltrataron bastante. Le ha dado lo más que podía. Era un enclave, por supuesto, estratégico militar tremendo, sigue siendo, pero creo que la Unión Soviética tampoco les podía dar lo que no tenían para dentro de ellos. Ellos tenían desarrollado una tecnología puesta fundamentalmente al servicio bélico
la carrera espacial, la tecnología aeronáutica, todas las tecnologías que podemos, pero digamos, no sé cómo, a veces también las transferencias de eso, si vos tenés, que yo, un pueblo que, digamos, sumido en la ignorancia, sumido en muchas cosas, y es difícil educarlo. El pueblo argentino todavía, y pese a todas estas políticas denigratorias, sigue teniendo capacidades en los argentinos medios, y acá cualquiera que venga con cualquier proyecto de avanzada lo toma enseguida y lo modifica y lo hace mejor. Esta es la diferencia. Y esto me lo decían algunos importantes personajes que yo conocí internacionalmente. Me decían, no, la calidad del argentino es muy importante. Por eso también había que destruirla. Esto es así, ¿no es cierto? Pero realmente, poco volviendo al tema inicial, el mérito que ha tenido acá el Papa Francisco, sin duda, es, pero no así, y se ve que fue sobre la hora en la mediación entre Israel y los palestinos, y que esperemos que, bueno, la diplomacia va a seguir el anhelo de paz, y bueno, si, digamos, fue el ejecutor de este acuerdo, de esta, digamos, apertura entre Cuba y Estados Unidos, y bueno, yo creo que evidentemente también va a afectar muchos intereses, como lo está haciendo. Bueno, después en todo caso en el bloque siguiente te digo que bueno, Estados Unidos yo creo que de alguna manera quiere recuperar con esto el protagonismo en su patio trasero, ¿no? Vamos a decirlo así, es decir, ellos no hacen nada gratis. No, ninguna. Por eso esa frase que dijo Juan Pablo II me quedó grabada. Dice, no vamos a permitir, ¿no es cierto?, que Cuba pase lo mismo que pasó en su tierra natal, que era Polonia, ¿no? Que claro, sí, dejó de tener comunismo, pero se fueron al otro lado y a un libertinaje, a una dependencia peor por ahí en los usos y costumbres de cada pueblo, que lo apagó, ¿no es cierto? Y apagó esa llama que venía también. Con todo debo decirte que sigue siendo el bastión del catolicismo en Europa. Polonia sigue siendo, eso me lo dijo mi propio hermano cuando con mi cuñada estuvieron en el Vaticano. Es un país que todavía tiene vocaciones religiosas, es un país que curiosamente la juventud a veces, no por supuesto en gran número, pero va a misa por las mañanas, por ejemplo. Hay cosas que se conservan y que se mantienen, lo cual, bueno, da una lucecita de esperanza, ¿no? Para Europa, sobre todo, que está descristianizada. Así es. Bueno. Tenemos una pequeña pausa y ya volvemos.